Buenos días para todos. Un gusto para mí estar aquí presente frente a tantas personas, profesionales, colegas del sector y se me perdió el doctor Calegari. La verdad que es bastante difícil entrar después del doctor, ya que las presentaciones que él las realiza con tanto esmero, con tanto ímpetu, que después la persona que viene detrás de él tiene que ponerle las mismas ganas, ¿verdad? Entonces cuesta un poquito. Bueno, en nombre de la cooperativa Folendan, el departamento agropecuario y de los productores de la cooperativa, les quiero dar las gracias por este espacio de poder compartir con ustedes algunas experiencias con abonos verdes en la agricultura, en la ganadería y en plantaciones forestales dentro de la colonia Folendan. Para los que no conocen la colonia Folendan, la misma se encuentra dentro del departamento de San Pedro, cuyo suelo pertenece a la clase textural Areno Franca. Tiene una materia orgánica en promedio a 1.3%. Así también contiene suelos ácidos con un promedio de 5.8. Esto con una base de muestras de suelo de 3.113, 1.131 muestras de suelo. Bueno, como se ve en el mapa, la colonia Folendan en sí está compuesta por unas 56.000 hectáreas, de las cuales toda esta parte amarilla que se puede observar en el mapa pertenece a los sistemas agropecuarios. Sistemas agropecuarios en cuales se dividen sistemas de producción ganadera y sistemas de producción agrícola. De estas 28.000 hectáreas de sistema agropecuario, un poco más de 13.000 hectáreas son destinadas a sistemas de producción agrícola. Hoy ya todo bajo el sistema de siembra directa, en donde los principales cultivos son la soja, el maíz, el trigo y algunas otras especies de cobertura o abonos verdes. Para que se entienda un poquito, productores que realizan maíz zafra sí o sí entran con lo que sería soja safriña. Y los productores que realizan soja safriña después entran con algún abono verde o algún cultivo de cobertura. Es decir, que gran parte del uso de coberturas o abonos verdes dentro de la colonia se da en los meses de otoño-invierno. Se trabaja con especies de otoño-invierno, así también como otras donde se realiza consorcio de maíz con rusiciensis, en donde justamente el cultivo de cobertura aquí es la rusiciensis. Entonces, productores que realizan maíz zafra, luego soja safriña, lo que va después ya es directamente relacionado a los cultivos de cobertura. Así también un pequeño excedente de lo que viene de maíz safriña, que es lo que queda del consorcio en sí. La cantidad de superficie de cultivos de cobertura o de abonos verdes depende exclusivamente del cultivo de soja zafra. ¿Por qué digo esto? Para que se entienda. Cuando la zafra de soja, o mejor dicho, la siembra de la soja zafra se retrasa o se siembra por A o B motivo, por cuestiones de clima, en los meses de octubre, finales de octubre, noviembre, entonces toda la cosecha así también se retrasa. Por ende, la cantidad de superficie de maíz safrilla disminuye en la misma, aprovechando así esos espacios con cultivo de abonos verdes o de cobertura. Inclusive hay productores que cuando el trigo está bien, también lo realizan como un cultivo de renta. Bueno, como antecedentes, a finales de los años 80, se realizó la primera parcela bajo el sistema de siembra directa, en donde estos resultados no fueron los deseados. Quizás en su momento por una falta de conocimiento, ya que en aquel momento era un poco difícil el acceso a la información. Recién a comienzo de los años 90 es donde se producen las primeras parcelas agrícolas bajo el sistema de siembra directa con resultados positivos, con apoyo de la entonces GTZ y la ZPAR, en donde los señores Rolf Derch y Herbert Bartz fueron los grandes impulsores de la misma. Este cambio se debió
a que en consecuencia, en contrapartida de lo que generaba la erosión hídrica, entonces se buscaron estas alternativas dentro de la colonia Volendam para poder tratar de combatir esta problemática que es la erosión hídrica. El uso de abonos verdes en sí comenzó con la avena y el nabo, y hoy en día prácticamente sin cobertura no hay siembra directa. ¿Cómo se ve en la actualidad o cómo está hoy en el campo la situación de los cultivos de cobertura o abonos verdes? Quiero mencionar que este trabajo no tiene ningún análisis científico en sí, o no fue realizado con rigor científico, sino más bien fue a través de una recopilación de datos en donde se hicieron entrevistas a productores. El productor Ernst Gerzen, él comenzó haciendo abonos verdes como apoyo a los pequeños productores de la zona. En aquel entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estaba impulsando el uso de abonos verdes. Entonces, él destinó una superficie de su parcela a poder hacer multiplicación de semillas. En aquel momento trabajó bastante con lupino. Hoy, por cuestiones de manejo, dejó el lupino de lado. Gran parte de su superficie o de lo que él siembra, abono verde o cultivo de cobertura, corresponde al cultivo de nabo, en donde una parte lo cosecha y la otra la pasa a rolo. Usa exclusivamente abonos verdes después de lo que sería soja safriña. Para él no es ningún problema entrar con un nabo forrajero después de la soja safriña, ya que el nabo en una buena densidad o en una alta densidad de siembra siempre sobrepasa a la soja, quedando la soja muy por debajo. Entonces no le genera a él en su manejo un problema como tal. Por los costos que hoy se presentan en la desecación, dejar parcelas en barbecho ya no es una opción para él. El productor Manfred Martens, con el fin de controlar malezas y evitar parcelas en barbecho, por su manejo es mucho más fácil para él trabajar con avena, con nabo y con la pastura rusicensis como cultivos de cobertura, en donde cuando realiza consorcio maíz con rusicensis utiliza 3 kilogramos de semilla por hectárea del pasto, esto con un valor cultural del 80%. Y yo le pregunté cómo él hace para frenar de repente el crecimiento de la rusicensis. Él me comentó que él no hace eso, porque si la rusicensis entra a competir con el maíz, igual le deja cobertura. Y si la rusicensis no compite con el maíz, entonces él cosecha igual buen maíz. O sea, para él las dos alternativas es la correcta. Por lo que él busca siempre es dejar cubierto el suelo. Inclusive tiene parcelas o realizó parcelas con rusicensis soltera, en donde utiliza 10 kilogramos de semilla por hectárea del pasto rusicensis. Esto lo deseca con una buena humedad aproximadamente 60 días antes de la siembra, para dejar una buena cobertura sobre el suelo y para que ésta se descomponga, entonces mantenga la humedad para lo que sería la superficie del suelo. Prefiere mucho usar avena antes de soja zafra y nabo forrajero antes del maíz zafra. Así también gusta mucho de usar inclusive avena después de la soja safriña, ya que con eso puede controlar perfectamente también la soja guacha que queda después de la soja safriña. Los productores Heinrich y Samuel Quirin, padre e hijo, en el 2019 hicieron un mix entre el mileto y la rusicensis, en donde utilizaron 5 kilogramos de semilla de mileto y 3 kilogramos de semilla de rusicensis. Según comentario de los mismos, con esta cantidad de semilla, no se obtuvo el resultado deseado. Es decir, ellos caminaban por la parcela, ellos entraban en la parcela y la parcela no quedó totalmente cubierta. Encontraron espacios o huecos vacíos dentro de la parcela. Entonces, en el 2020 volvieron a realizar el mismo mix, con la diferencia que aumentaron la cantidad de semilla de mileto por hectárea. Es decir, ahora utilizaron 7 kilos de semilla por hectárea y 3 de rusicensis. En este caso sí obtuvieron el resultado esperado, ya que con esta cantidad de semilla
mantuvo una superficie total sobre el suelo. La desecación lo realizó 7 a 8 semanas antes de la siembra, en donde en un caso particular de ellos primero hicieron la desecación de la parcela y luego lo pasaron con rolo, ya que manejar la rusiciensis en desecación y luego pasar los rolos es mucho más fácil para el manejo de ellos. Esta es una parcela en donde para algunos sería el lado izquierdo, se puede ver una parcela de crotalaria, en el medio una pastura rusiciensis y allá en el fondo de la foto nabo forrajero. Esta es una parcela que ellos hicieron lado a lado para ver la diferencia que había con estas coberturas antes de la soja zafra. Cuando se cosechó la parcela no se hizo cosechas por separadas para decirle con números exactos esto rindió la parcela, pero según comentarios de los mismos, donde fue realizado la cobertura de crotalaria, es donde se obtuvo los mejores rindes de la soja en la zafra anterior. Esta es una parcela con un pasto, una brisanta cultivar marandú, en donde una parte de la parcela, el 100% de la parcela le hicieron cortes de fardo, en donde una parte de la parcela lo desecaron y sembraron nabo forrajero. La otra parte lo dejan así y lo van a desecar después para ver un poco qué diferencia hay antes de la soja zafra con estos manejos. Los productores Víctor y Norman Kopp, también padre e hijo, prácticamente el 50% de su superficie o la superficie que ellos manejan sí o sí está bajo cobertura, en donde 25% del área es directamente consorcio maíz con rusiciensis y el otro 25% es la cobertura después de la soja y el maíz safriña. Lo que sería consorcio de maíz con rusiciensis, en el caso de ellos utilizan 4 kilogramos de semillas por hectárea de rusiciensis para el consorcio con maíz. Para lo que sería el uso de abonos verdes después de una soja safriña, realizan mix de parcelas o realizan mix de cultivos, propiamente dicho, en donde utiliza 60 kilogramos de avena y 8 kilogramos de nabo forrajero. Creo que el doctor Calegari hace un rato dijo que el mix correcto sería 70 kilos por hectárea. Bueno, ellos están muy cerca de llegar a esa cantidad de semillas por hectárea. Cada 4 años aproximadamente ellos hacen corrección de suelos en toda el área. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos cuando aplican la cal agrícola, sí o sí lo aplican sobre una cobertura verde, ya sea después del consorcio maíz con rusiciensis o directamente después de un abono verde. Bueno, esta es una tabla de costos presentada por el productor, en donde claramente, no es claramente, bueno, en la parte amarilla, en el primer cuadro, en el cuadro de arriba, dice desecación estándar con abono verde, en este caso la rusiciensis. Desecar para él ese tipo de parcelas o con ese manejo, a él le cuesta $154. Desecación estándar post maíz safriña sin abono verde, lo que sería después de cosechar el maíz safriña, a él le cuesta $245 la desecación. Es decir, que hay una diferencia bastante interesante. ¿Y dónde está la diferencia interesante? En la cantidad de productos para el control de hoja ancha que utiliza. Hay una diferencia de $91 por hectárea que está utilizando, que varía en su costo de acuerdo a su manejo. Es por eso que al principio les comenté que prácticamente de la superficie que manejan 50% de su área total sí o sí está bajo cultivos de cobertura. El uso de crotalaria juncia como abono verde en pastura y reforestaciones. Bueno, el productor Daniel Pitcow, productor ganadero, donde gran parte de su sistema es rotación de potreros o rotación de parcelas, en donde trabaja bastante con sistemas silvopastoriles y cada 5 años él introduce el abono verde, crotalaria en este caso, para recuperar sus pasturas.
la superficie de abonos verdes anualmente que él hace es 30 hectáreas. Usa entre 10 a 14 kilogramos de semilla de crotalaria por hectárea. Él genera su propia semilla, él realiza su propia cosecha, él maneja, limpia y lo guarda para volver a usarlo. Y en más de 20 años que trabaja con este sistema, él todavía no observó ninguna intoxicación en el ganado. Bueno, algunas especies, algunos abonos verdes en sistemas forestales. Esta sería la arveja forrajera, que lo introducimos a la colonia para poder hacer multiplicación de semillas y ver cómo se adaptaba a nuestro sistema. Y como las parcelas forestales son de menor tamaño o de menor superficie, entonces para conocer nosotros también a la arveja y cómo se comportaba en el ambiente, lo hicimos para probar. Así también estamos con la idea de seguir multiplicando semillas de abono verde, en este caso lupino, también en plantaciones forestales, en este caso con eucalipto. Seguimos con el uso de cobertura por lo menos en el primer año del establecimiento de una parcela forestal, en donde en este caso se utiliza avena. Este es un poco canavalia en plantaciones de paraíso, mucuna también en plantaciones de paraíso. De repente utilizar mucuna o ceniza en parcelas forestales, por justamente que son parcelas un poco más pequeñas, se maneja de otra forma, se manejan diferente a las parcelas extensivas, es que hay productores que realizan estos cultivos dentro de las parcelas forestales. Así también el poroto rojo, lo que normalmente comemos, con plantaciones forestales. Bueno, acá ya le quiero dejar unas palabras del ingeniero Pedro. Él es el encargado del departamento agropecuario de la colonia Volendam. De mi parte es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Pedro Viveros, soy técnico del servicio agropecuario. Hace 11 años me incorporé al trabajo con los colonos de la cooperativa. Me gustaría explicarle del por qué se usan solo estas especies de abonos verdes en la colonia. Tanto el nabo forrajero como la avena y este último tiempo el pasto rusiciensis. Las razones son de que los productores tienen acceso fácil a estas tres especies, especialmente con el nabo y la avena, porque ellos mismos producen su semilla, conocen su calidad y tienen en cantidad también para su siembra. Trayendo semilla de afuera, semilla no certificada, de origen desconocido, digamos, corremos el riesgo de traer semilla de malezas y por sobre todo nematos, que son plagas muy difíciles de controlar una vez que se instale en la agricultura. También los productores ya conocen el manejo cultural de estas especies, lo que facilita muchísimo su implantación. Y además de que se ajusta muy bien al plan de producción de la agricultura de la colonia. Estamos comenzando un proyecto con CETAPAR para la producción de semillas de varias especies de abono verde. Dentro del proyecto queremos lograr que haya un uso más diversificado de abonos verdes y, de ser posible, llegar a certificar la producción de semillas. La cooperativa cuenta con una semillería y un laboratorio de control de calidad registrado en el SENAVE. El futuro de la agricultura, sin lugar a dudas, es la cobertura de suelo.
Y eso únicamente haciendo uso de los abonos verdes es fundamental. Nuestra zona las condiciones climáticas, especialmente la lluvia en zafra, a partir de octubre, noviembre, diciembre, enero es muy inestable y el manejo del agua en el suelo es fundamental y solo se logra con una buena cobertura y esa cobertura va a ser gracias al abono verde.